Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy estamos hablando de los sonidos de Guatemala. Estamos en un mes en donde, como show, como canal, queremos recordar lo valioso, lo rico que es nuestro país en su cultura, en su gastronomía, en tantas áreas realmente, en su gente, por supuesto. Y de nosotros depende amar, conocer todos estos detalles maravillosos que tenemos, toda esta riqueza, y difundirla y sentirnos orgullosos y presumirla también y consumirla también. Y por eso me da mucho gusto recibir a quien ahora me acompaña. Ella es María Isabel Ciudad Real. Ella es música, compositora, directora, además directora del Departamento de Música de la Universidad del Valle. Bienvenida, María Isabel, ¿cómo estás? Gracias, Tuti, por el espacio. Estoy contentísima por el tema de hoy, porque es uno de los temas que es mi tema, ese es mi tema. Exactamente. Bueno, yo creo que es interesante, y contigo lo que quiero hacer es seguir en esta línea de tiempo que Otto arrancó en el bloque anterior para ir viendo cuánta riqueza en cuanto a sonidos, en cuanto a música tenemos en Guatemala. Maravilloso, sí. Pues me interesa mucho compartir con el público y contigo, con todos los presentes, la importancia que es conocer nuestra línea de tiempo de la música de Guatemala, desde la época prehispánica hasta la época. Y me gusta mucho enfatizar que a los educadores musicales, que dentro de esa línea de tiempo de la historia, solo en la historia de la música de Guatemala, hay elementos que pueden servir como recurso didáctico para poder difundir nuestra cultura a los niños y jóvenes. Claro. Es muy importante en el tema de identidad, por ejemplo, y en el tema también de autoestima, porque a veces creemos que no hay nada en Guatemala y tenemos una riqueza cultural enorme, y es una labor de la educación en el país y de los artistas de difundir esa riqueza, ¿verdad? Definitivamente. Entonces vamos a seguir en esa línea de tiempo. Hagámoslo entonces, hagámoslo. Sí, pues anteriormente estoy muy orgullosa del trabajo que están haciendo los compañeros, Otto Chitumul, Gabriel Miguel, todos los compañeros que están verdaderamente difundiendo todo el tema de música autóctona, y enfatizan mucho en el tema de música prehispánica para poder conservar toda esa riqueza que hay. La función principal, como bien lo dijeron los compañeros anteriormente, pues era estar en armonía con la naturaleza, tenía mucho sentido espiritual la música en esa época prehispánica. Conocemos que la mayoría de instrumentos son aerófonos, instrumentos de percusión, por ejemplo. Claro. No conocemos cómo eran las estructuras, lamentablemente. Hay mucha investigación que hacer todavía, pero sí sabemos ya qué sonidos había, y algunas de las escalas prehispánicas que podrían servir para enseñarles a los niños sobre la cultura del país, sobre la astronomía, sobre tantas cosas a través del sonido. Y luego vienen las estructuras, y ahí esas sí las hemos logrado rescatar de la época colonial. Ajá. Entonces, en la época colonial encontramos música, obviamente la función ya es para evangelizar, tiene otra función, tiene otra estructura heredada. Entonces tenemos estructuras polifónicas, por ejemplo, al inicio de la colonia. Y vienen compositores maravillosos como Pedro Bermúdez, por ejemplo. Hay compositores como Gaspar Fernández, en donde ustedes van a poder escuchar más adelante en el programa estructuras al nivel de los mejores polifonistas de Europa. Entonces la calidad y el nivel musical que vino a esta región, a México y Guatemala, es de altísimo nivel. El doctor Dieter Lenhoff tiene libros como Espada y Pentagrama, y compositores de Guatemala. Él fue el que realmente nos apasionó mucho en esa parte de la historia de la música colonial. Doctor Lenhoff, que es fundador del Departamento de Música de la Universidad del Valle. Y él en esos libros pues hace notar esa calidad musical. Rescataron partituras, las transcribieron de los archivos de la catedral y de otros lugares de Guatemala. ¡Qué maravilla! Encima en Huehuetenango surge un compositor, Tomás Pascual, que es un compositor polifonista de altísimo nivel. También pueden escuchar durante el programa algunas de sus piezas. ¿Para qué componían, para qué tipo de instrumentos componían ellos? Para las voces, Okay. sí había algunos órganos tubulares en esa época colonial, que quedan algunas muestras en Antiguo Guatemala que se fueron rescatando, ¿verdad?
de órganos pequeñitos, tubulares que trajeron pero principalmente los españoles. para voces. Pero principalmente era música vocal para cantar en la iglesia. Posteriormente, y en un cambio de siglo, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, Sí. hay un personaje importantísimo que todos los guatemaltecos deberíamos de hacerle hasta una escultura también. El maestro José Eulalio Samayoa. Ajá. Es el primer sinfonista de todo el continente. ¡Wow! En toda América él es el primero, hasta la fecha, según las investigaciones, él es el primero que escribió sinfonías en el continente. Guatemalteco. Y es guatemalteco. ¡Qué maravilla! Entonces, también hay un extracto de una de sus sinfonías que se puede escuchar durante el programa, y las, digamos, grabaciones que hay sobre música de todas estas épocas colonial y barroca de la época de Guatemala, pues está hasta les voy a hacer propaganda, en la tienda musical. Ahí encontramos muchos discos con grabaciones. En las universidades, en la Universidad del Valle, en la Universidad San Carlos, hay también acervo, tanto partituras que ya están transcritas, Wow, como grabaciones. Entonces acerquémonos a la tienda y acerquémonos a las universidades a buscar este material que puede ser reproducido también para montar con los coros escolares, por ejemplo, ¿verdad? Podemos tomar piezas ya de ese acervo que tenemos. bueno, ¿verdad? saltémonos al siglo XIX entonces ahora. Siglo XIX es maravilloso también. Del siglo XIX ya tenemos entonces música sinfónica, ¿verdad? Con instrumentos de cuerda. Aparecen las bandas militares, y dentro de las bandas militares también vinieron músicos europeos muy famosos que le levantaron mucho el nivel técnico a los músicos. Por supuesto que los músicos locales no se quedan nunca atrás y comienzan a escribir marchas militares, marchas fúnebres, de las que vimos en las procesiones. Ajá, y todo ajá. eso. Y entonces hay un acervo de música de marchas militares también enorme. Y aparte de esa, y entonces esta herencia es importante porque esto lo heredan también las bandas escolares, que por falta de recursos comienzan solo con percusiones, y ahora actualmente vemos que ya se están volcando hacia también los instrumentos armónicos, ¿verdad? Y también es una época importante, solo lo voy a mencionar porque tenemos al maestro Lester Godínez hoy, pero la marimba que ya venía cultivándose desde el siglo XVIII, pero en el siglo XIX lo que es muy importante es la colocación del teclado de un piano sobre el xilófono, que es la marimba. Y esto es muy importante porque se puede tocar cualquier tipo de música, porque es el sistema tonal que es el que más se utiliza, como la lengua materna de los músicos, sí, ¿verdad? Por un largo tiempo. Entonces hay mucho repertorio para tocar. Entonces, obviamente, esa es una innovación guatemalteca que tiene un impacto en el mundo. Claro. La verdad, ahora Claro. la fábrica Yamaha tiene marimbas y, bueno, muchas otras. Pasamos al siglo XX y seguimos participando. Ahí está el boom de los géneros musicales. Participamos en rock, en jazz, seguimos en música clásica. No olvidemos que la música clásica o académica tiene mucho valor. Ahí tenemos músicos como don Ricardo Castillo, por Exacto. ejemplo, que está haciendo música impresionista. Si ustedes oyen La Parranda, es una pieza para piano donde se oyen los cohetes. O sea, parece que fueran cohetes. Sí. ¿Cómo hizo eso? Impresionante, Sí, pero sí, lo sí. logra con efectos y en el piano, maravilloso. Qué lindo. El maestro Jorge Sarmientos, Por que supuesto. sus dos conciertos para marimba y orquesta, por ejemplo. El maestro Joaquín Orellana, que tiene un Sí. acervo de útiles sonoros con sonidos novedosos de Guatemala. Entonces, es extraordinario el camino de la música de Guatemala. Somos de verdad. muy musicales los nos guatemaltecos. volvemos muy campeones. Sí, la verdad es que sí. Sí. Yo te quiero agradecer muchísimo, María Isabel, por el trabajo que tú realizas para conservar, para difundir, para enseñar, para apoyar a todos los músicos, porque yo sé que tenemos un corazón muy musical. El mundo entero, yo creo que el ser humano es musical, pero en particular vemos que Guatemala somos muy sonoros por la variedad de cosas tan hermosas que tenemos en nuestra naturaleza y bueno, y muchas cosas más. Así que gracias por el trabajo, gracias por acompañarnos y por hacernos este recorrido en la música guatemalteca a través de los siglos, literalmente. Gracias. Ay, gracias a ti. Un placer muy tenerte amable. con nosotros. Tenemos que ir a la pausa comercial, rapidito, pero volvemos para seguir conociendo más de los sonidos de Guatemala. Ya volvemos.
Estamos de vuelta en Un Show con Tuti, hoy hablando sobre sonidos de Guatemala. Me da un gusto enorme recibir hoy en nuestro programa a Aleida Piñón Bonilla. Ella es músico, es compositora, es directora de la Escuela para Maestros de Educación Musical. Principalmente está dedicada a la educación musical. Aleida, bienvenida. Correcto, gracias, Tuti. Qué gusto tenerte aquí. Buenas noches, Buenas muchas noches. gracias. Gracias por acompañarnos. Contigo quiero que nos enfoquemos un poco a hablar de la canción guatemalteca. ¿Cómo podemos hablar un poco de cómo ha evolucionado, de la canción en general? Claro, la canción guatemalteca es tan versátil, tan diversa, que aquí pues ya habló Otto y ya habló María Isabel sobre la línea de tiempo, pero para empezar a hablar de la canción en Guatemala basta con mencionar una parte del Popol Vuh, donde dice que eran cantores, pintores, artesanos, o sea, ya cantaban, claro. O sea, no era solo música instrumental, ya cantaban. Obvio, después viene la conquista, la invasión, ¿verdad? Y ya viene la influencia europea, española, con villancicos, como bien mencionaba María Isabel, la música religiosa, ¿verdad? Que se cantaba en las iglesias, pero también podía haber cierto tipo de música profana, pero básicamente eran las canciones religiosas, ¿verdad? Cuando llegamos, ya parte de principios del siglo XX, estamos hablando, o sea, siglo XIX también la influencia europea marcó esto, pero en Guatemala realmente la canción va evolucionando ya con compositores como Rafael Álvarez Ovalle. Por ejemplo, a Rafael Álvarez Ovalle se le conoce solo por la composición del himno nacional, sí, es cierto. Pero no, él también componía canciones, él dirigía la orquestina del Instituto Belén, ¿verdad? Entonces, ahí está, hay recopilaciones, ¿verdad? De ese tipo de composiciones de Rafael Álvarez. ¿De qué músicos como él, por ejemplo, o algunos otros maestros, de quiénes son esas figuras que deberíamos los guatemaltecos conocer, que son íconos dentro de la canción guatemalteca? Hay una cantidad, pero digamos que lo que debemos conocer no es solo esto, pero son los que más han dado de qué hablar posiblemente. Podemos mencionar a don José Ernesto Monzón, claro, ¿verdad? El con cantor del cientos de paisaje. canciones, sí. Paco Pérez, sí. Podemos mencionar, bueno, junto con Ernesto Monzón está Alicia Zurdia, que era su intérprete magistral, ¿verdad? ¿Podríamos hacer algún recorrido musical ya que trajiste tu guitarra? ¿Te pusimos un micrófono de casualidad? De casualidad. para hacer algún breve recorrido por algunos extractos de algunas melodías. De algunas melodías, sí, claro. Al pasar por la majada, yo vi una sanjuanerita